Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Walter Trujillo. El día de hoy voy a dictar el curso de análisis vectorial. En el capítulo anterior hemos visto sobre magnitudes escalares y vectoriales. En esta ocasión vamos a tratar de ampliar el estudio de magnitudes vectoriales. Para ello tenemos que preguntarnos ¿qué es un vector? Un vector es una representación de una magnitud de un fenómeno físico y se simboliza con una flecha. Para entender esto vamos a ver algunos fenómenos físicos. La velocidad que se mueve un tornado por la ciudad de Estados Unidos es una magnitud vectorial, ya que el tornado puede dirigirse a la izquierda o a la derecha, es decir, va a tener un sentido y una dirección. Otra magnitud viene a ser la velocidad de un ciclista extremo que va de un punto a otro para llegar a la meta. Como ya hemos visto los fenómenos físicos, vamos a plasmar un fenómeno físico en la pizarra. Para representar el fenómeno natural, que esta ocasión, que es el tornado, será muy trabajoso en dibujar el tornado. Por eso todo fenómeno que tiene sentido y dirección se simboliza por una flecha. Los elementos de un vector vienen a estar dados por el módulo y el vector unitario. El módulo es la cantidad o la longitud de un vector y el vector unitario la dirección y el sentido donde va el vector. Las clases de vectores que existen son unidimensional, bidimensional y tridimensional. Los vectores unidimensionales se desplazan en línea recta. Si tenemos un móvil que se dirige con una velocidad de 20 metros por segundo a la derecha, esto sería positivo 20 metros por segundo en y. Si el móvil va hacia la izquierda, entonces se representaría a menos 20 metros por segundo en y, ya que y se representa en el eje X. El vector bidimensional se desplaza en dos direcciones, a la derecha hacia arriba, a la izquierda hacia arriba, a la derecha hacia abajo y a la izquierda hacia abajo. Para este movimiento vamos a tener las coordenadas X y Y. Este movimiento también se le llama movimiento compuesto. Para el vector bidimensional vamos a tener sus elementos, que son una magnitud o un módulo, que es la raíz cuadrada del vector x al cuadrado más el vector y al cuadrado. También vamos a tener un ángulo, en la cual se puede calcular como tangente de θ es igual al vector y sobre el vector x. El vector unitario sería su vector en el eje y más su vector en el eje j sobre la raíz cuadrada del vector en el eje x al cuadrado más el vector del eje y al cuadrado. Hay que tener en cuenta que si en un problema no te dan el módulo, entonces tenemos que hacer la fórmula que está en la pizarra, que es la raíz cuadrada del vector x al cuadrado más el vector y al cuadrado. Pero si el problema sí te lo dan el módulo, no es necesario que lo calcules. En el vector tridimensional vemos a un automóvil que se desplaza hacia la derecha, hacia adelante y hacia abajo. Esto nos da a entender que vamos a trabajar con los ejes X, Y y Z. Analizando el vector tridimensional, vamos a tener un módulo que es la raíz cuadrada del vector en el eje X al cuadrado más el vector en el eje Y al cuadrado más el vector el eje Z al cuadrado. También vamos a tener los ángulos, que van a ser cuando el vector X es igual al módulo por el coseno de alfa, el vector en el eje Y es igual al módulo por el coseno de beta y el vector en el eje Z es igual al módulo por el coseno de θ. También se cumpliría que el coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno al cuadrado de θ es igual a 1. Su vector unitario sería el vector en el eje X y más el vector el eje Y j más el vector en el eje Z k sobre la raíz cuadrada del vector en el eje X cuadrado más el vector el eje Y al cuadrado más el vector Z en el al cuadrado. Espero que le haya gustado este video. En el próximo video vamos a ver operaciones vectoriales. No se olviden de suscribirse.